Ejercicio 35, capítulo número 11. Determine los voltajes del capacitor y la corriente de la fuente para el circuito de la figura 1160 después de que se alcanzó el estado estable. Primero aplicamos la fórmula de la intensidad, que sería 80 voltios sobre toda la suma de todas las resistencias. Esto nos da un valor de 0.5 amperes, que sería la intensidad total. Después de esto usamos la ley de Ohm para calcular el voltaje en C3, que sería el voltaje en C3 es igual a la intensidad total por los 100 ohmios, y esto nos da un valor de 55 voltios. Hacemos lo mismo con el voltaje en C2 y multiplicamos 0.5 amperes, que sería la intensidad total, por los 20 ohmios y nos da un valor de 10 voltios. Después hacemos que menos la suma de todos los voltajes nos da igual a 0. Sería menos el voltaje en C1 más el voltaje en C2 más el voltaje en C3 es igual a 0. Sumamos el voltaje C2 y el voltaje C3 y esto nos da un valor de 65 voltios para el voltaje de C1. Capítulo 10 de ejercicio 17. Un capacitor con un dieléctrico de mica sufre una ruptura cuando se le aplican E-volts. La mica se remueve y el espacio entre las placas se duplica. Si la ruptura ahora cubre 500 volts, ¿cuál es el valor de E? Bueno, primeramente, antes de realizar el problema, debemos sacar los datos que nos ofrece el mismo. Entre los datos tenemos que D es igual a 2D y que voltios es igual a 500 voltios. Listo. Ahora, sabemos también que la mica es de 40 kilovoltios sobre milímetros. Eso lo transformamos a voltios sobre metros y nos da una cantidad de 40.000 voltios sobre metros. Una vez obtenido estos tres datos, nos ayudan a resolver el problema de la siguiente manera. Realizando la ecuación en la que podemos establecer que 2D es igual a 500 voltios sobre 40.000 voltios sobre metros, y esto es igual a 1 sobre 80 metros, que es igual a 1 sobre 160 metros, donde procedemos de la fórmula de D es igual a E sobre B y despejamos que D es igual a 1 sobre 160 metros es igual a E sobre 40.000 voltios sobre metros, nos da una cantidad de voltios de 250 voltios, lo cual podemos establecer que el valor de E ha sido 250 voltios para un capacitor dieléctrico de mica que sufre una ruptura en ese instante. Gracias. Bueno, para nuestro primer ejercicio vamos a hacer el ejercicio número 29 del capítulo 8. Utiliza el análisis de mallas para encontrar la corriente de lazo en el circuito de la figura y determine I. Primero simplificamos este circuito, lo transformamos, ¿sí? y lo redibujamos para tener una configuración más simple. Empezamos analizando nuestra primera malla, que es esta parte de aquí, y nos acordamos de los principios de las leyes de Kirchhoff. Entonces igualamos todo lo que es nuestra primera malla a 0. Entonces tenemos 24 voltios menos lo que es 10 ohmios por la intensidad 2 más 10 ohmios por la intensidad 1, es decir, tenemos una intensidad que va para arriba y una intensidad que va para abajo debido a esta otra fuente, menos los 6i, que sería nuestra resistencia de 6 ohmios por la intensidad 2, e igualmente nuestra resistencia de 2 ohmios por nuestra intensidad 2, que es igualada a 0. Operamos y tenemos nuestra primera ecuación. Hacemos lo propio con esta malla de acá. Tenemos 16 voltios menos 10i, que es de la corriente de esta malla, más 10i, que es la corriente de la otra malla en sentido contrario, menos los 4, menos 4 y 2, que sería la intensidad de esta malla por los 4 ohmios que tenemos aquí. Operamos y tenemos nuestra segunda ecuación.
Ya con estas dos ecuaciones podemos armar un pequeño sistema de ecuaciones que, resolviendo de manera manual o empleando alguna calculadora, nos suelta nuestras dos intensidades, intensidad 1 e intensidad 2. Nos pide también el voltaje en AB. Nuestro voltaje AB es la intensidad 1 por la resistencia número 4. Entonces, operando, tenemos que en BAB tenemos 13.892 voltios.